Pero entonces aquí ya se ve la diferencia entre la Candelaria y el centro tradicional, que es donde vamos a hablar. Muchos de los problemas de la ciudad están en este sitio y en sus potenciales. Es una zona muy heterogénea. La renovación urbana es muy difícil definirle las herramientas, y qué buena la conferencia de Jorge Ramírez, que tiene toda esta variedad. Y ver qué es lo que se debe aplicar en cada sitio. Es muy difícil planear la ciudad por su heterogeneidad y por sus distintas condiciones económicas. Entonces, aquí está todo el tema de la Candelaria. Pero les voy a hablar un poco también de algunos barrios que lo que requieren es reactivación. Hay unos barrios en los alrededores de Bogotá que son todos porque ya pasamos la ciudad histórica, barrios que se hicieron en los años 30 y 40, ingleses, unos barrios espectaculares que se han venido abandonando en el tiempo. Esto era a lo largo de la avenida Caracas, con calle 45, una ciudad completamente distinta a la colonial, con antejardines, que debería tener un potencial inmenso para vivir allí. Y todo esto también se ha perdido, porque también han venido un poco las instituciones de gobierno, oficinas, y se han desplazado a los sitios. Las familias no viven porque los niños pues no tienen posibilidad de tener recreación, se han vuelto sitios inseguros. Entonces, ¿cómo atraer a las familias jóvenes, cómo traer las viviendas? Pues yo creo que ese es uno de los grandes retos para estas zonas de reactivación. Entonces está ese barrio que estábamos viendo antes, que era Teusaquillo, aquí está La Merced, que es otro sitio espectacular de la ciudad, y todos los alrededores del Pargo y de la Soledad, que lo que requerían era una consolidación y algunas cosas de conservación. Ahí está esa avenida Parque. Entonces, todos estos sitios en Bogotá hay que mirarlos nuevamente, y cada uno tiene un tratamiento distinto. ¿Qué hacer con todas estas casas? ¿Cómo juntar los jardines? Traer a la gente. Pero la parte importante de la conferencia es esta, que es el centro tradicional, que les voy a mostrar algunos proyectos que se han hecho, como la carrera 10ª, la zona de San Fasón, Parque Central Bavaria, el Parque Tercer Milenio y recientemente el Bronx. Quiero hablar de la carrera 10ª porque esta carrera 10ª se trazó sobre la ciudad colonial. Aquí está la ciudad colonial. Bogotá era una ciudad de manzanas de 80 por 80, ahí ustedes ven todas con tejas de barro, con patios muy pequeñas y muy homogénea. Posteriormente se hizo la avenida 10ª sobre una vía de estas que medía 8 metros, y cuando vino pues Le Corbusier se planearon hacer avenidas de 40 metros y de 60, esta es una de 40, entonces se traza la avenida. Y lo que tiene interesante esto, y quería que hiciéramos historia, es que en ese momento que se hizo en el año 50, del 50 al 58, sí sabíamos hacer renovación urbana en Bogotá, y con el tiempo se nos olvidó, nos llenamos de herramientas, de instrumentos. Las normas están muy complejas, los planes parciales son difíciles, todo es difícil, las cargas y beneficios. Aquí, ¿qué se hizo? Por la valorización, que es el instrumento magnífico que nombró Jorge, y del cual somos muy amigos nosotros, una cosa tan sencilla: se recortó toda esta zona, se compraron los terrenos y empezaron a juntarse los promotores con la ciudad y lograron agrupar de a 10 lotes, ¿no? Lotes de 10 en 10, y se hizo una renovación magnífica en esa carrera 10ª. Se hizo una ciudad importante, y entre otras cosas es uno de los sitios que más desaprovechados tiene Colombia. Se hizo una inversión muy grande por mucho tiempo y ahí está esa tierra. Pero por en el otro sentido, la otra vía de acceso al centro de la calle 19 también se hizo mediante renovación urbana sobre una calle de 9 metros. Ahí está el edificio Cubecom cuando se corrió, y a partir de esa avenida se dio una renovación y una transformación muy importante de la calle 19, sobre todo desde la carrera 7ª hasta la 10ª. Entonces fueron obras grandes, importantes, e inmediatamente se planeaba el desarrollo de los bordes de esas avenidas. Ahí está la 19, ahí está el presidente Lleras y Virgilio Barco, cuando se hizo la inauguración de la avenida. Y la carrera 7ª de Bogotá, que ahora se está hablando mucho del Transmilenio de la 7ª, viene toda esta polémica, pues era una vía que arrancaba en la calle 26 al norte con 3 carriles,
y durante la administración de Virgilio Barco y la anterior, pues se volvió una vía de 6 carriles. Entonces se compraron casas al lado y lado y se logró hacer esta avenida. Nuevamente, mediante la valorización, se logró pues construir la avenida y se trazaron los bordes y claro, pues quedaron casas antiguas, quedaron unos bordes no muy definidos. Posteriormente, en el año 86 hizo el Plan Centro Bogotá, que fue muy interesante y que estuvo en el liderazgo pues Liliana Bonilla, y me encanta mostrar esto porque estos son todos trabajos de hace 30 años que algunos se construyeron. Fíjense, esta era una apuesta que hizo Ospinas y compañía, acá al lado del claustro San Fasón, esta es la calle 19, pues compraron 2,5 hectáreas a las monjas y hicieron este proyecto muy interesante que se construyó en un sitio muy difícil al lado del ferrocarril, zonas peligrosas. Tuvo un impacto interesante, pero no fue lo suficiente, fueron 2 hectáreas y no tuvieron mayor apoyo en la administración y el proyecto no siguió y se desaprovechó esta oportunidad de haber hecho un proyecto de 30 hectáreas. Pero se logró hacer con esfuerzo, se englobó la tierra y se hicieron esos proyectos. Otro proyecto así como la carrera 10ª y la calle 19 pues fue el centro internacional que se hizo en esta parte de atrás, que fueron 6 hectáreas, ahí estaba la escuela militar y José Gómez Pinzón con Cuellar Serrano Gómez, él mismo dibujó un plan parcial a mano alzada, lo trazó y dividió la tierra nuevamente y construyeron toda esta zona. Posteriormente se hace Parque Central Bavaria, que es este sector, con 7 hectáreas y se dejan unas 3 hectáreas de parque acá, también liderado por Ospinas y compañía y por Fernando Jiménez, el urbanista. Se logró pues recuperar un buen pedazo de ciudad y estos son planes, pues en ese momento no se llamaban planes parciales, pero fueron unas intervenciones muy importantes para la ciudad. Ahí está en planta el parque que une la carrera 7ª con la Caracas. Se dio una muy buena valorización en la zona y se logró llevar al estrato 5 y 6 al centro de Bogotá. Y este es otro proyecto que es el Parque del Tercer Milenio. Aquí está, los voy a localizar, la Plaza Bolívar de Bogotá. Aquí está el Palacio Nariño, esta es la carrera 7ª. Por acá se baja, esta es la calle 6, esta es la 13 con San Victorino, la 10ª y la Caracas. Y este es un proyecto que lo empezó a pensar en hacerlo Jorge Gaitán Cortés en el año 50 para hacer una ciudad de obreros. Dijo, vamos a tomar toda esta zona y vamos a hacer un parque central y vamos a hacer unas zonas para viviendas porque es muy buena la localización frente al centro de la ciudad. Y lo pensó, lo planeó, lo trabajó muchísimo y se quedó en el aire. Y fíjense la localización, estos son 16 hectáreas que posteriormente pues Enrique Peñalosa cuando fue alcalde las compró como espacio público, giró un cheque de 100.000 millones, vinieron los españoles y le dijeron que eso era una barbaridad, que eso nunca lo iba a lograr y aquí está Jorge Gaitán Cortés con el proyecto que tenía y Peñalosa en el 98 y este era un sitio pues que era la calle del Cartucho, la calle 9 de Bogotá, donde estaba todas las drogas y todo este mundo increíble que es como el infierno, y se logró pues comprar toda esta tierra y volverla a un parque. Es más fácil comprar la tierra para hacer un parque que para hacer proyectos de vivienda, porque cuando se hacen las expropiaciones son muy sencillas. Sin embargo, de las 16 hectáreas al final se dejaron 4 y se están desarrollando ahí unas zonas comerciales y unos proyectos de vivienda. Pero esto era el panorama de esa calle del Cartucho y de todo este sector de San Victorino, muy decaído. Y el sector que se compró fue toda esta área. Y eso se logró hacer como en 4 años, comprarlo y construir el parque. Aquí está la Plaza Bolívar. Entonces se logró con voluntad política, con herramientas sencillas. Ahí está la demolición en proceso. Y ahí quedó entonces el parque, el Tercer Milenio, con estas manzanas que se reservaron para hacer comercio
y vivienda. Aquí se acaba de hacer un proyecto de vivienda, hizo la administración de Gustavo Petro, y aquí quedaron unas zonas para comercio, oficinas y centros empresariales, y esta es la zona de San Victorino. Entonces ese es un impacto de renovación urbana muy grande, pero que desafortunadamente con el tiempo pues no se hizo la renovación urbana de las viviendas alrededor, ni los proyectos, los planes parciales que estaban planteados no pudieron salir adelante. Y aquí había uno de San Bernardo que estaba desde ese momento y sigue hablándose de ese plan y no se ha logrado concretar. Y lo mismo San Victorino, esta parte de acá abajo. Pues entonces, estas son imágenes del parque recién construido. Entonces le dio un respiro al centro de Bogotá de 16 hectáreas, muy interesante. Y al lado de esto pues estaba San Victorino, el centro de comercio popular, que era un parqueadero y con el tiempo se volvió pues un centro de vendedores ambulantes que llegaron hasta los bordes de la calle, y en esa misma administración se logró pues despejar el terreno, negociarlos, llevarlos a distintos centros comerciales y tener hoy este espacio libre con el Transmilenio en estos bordes. Así estaba y así quedó la plaza. Bueno, pero ¿qué pasó con el tercer milenio? Pues que se quedó latente el problema de los personas, habitantes de calle, y estas personas pues se les dio un tratamiento con la administración de Peñalosa inmediato, se les buscó empleo, se llevaron a distintos sitios, se recuperaron algunos, pero pareciera que las ciudades necesitan tener este tipo de espacios y hay que ver cómo se organizan y se reglamentan. Uno quisiera no tener ninguna calle como el Bronx o el Cartucho, pero esto fue lo que surgió al lado, a 2 cuadras de ahí, volvió a aparecer otra vez esto y vuelve Enrique Peñalosa a la alcaldía en el 2016 y volvió entonces a tumbar este barrio vecino del Bronx, que se ha convertido en lo mismo que era el Cartucho. Otra vez surgió y entonces en este sitio pues se está planeando. Aquí está ya el parque del tercer milenio y el Bronx son estas manzanas de acá, al lado del guardia presidencial. Ahí se está planeando entonces tener un nuevo edificio del SENA, hacer nuevos proyectos de vivienda, recuperar todo este barrio y tener ahí una estación de metro en el futuro. Esto es donde quedan los Mártires y aquí está el tercer milenio. Poder hacer un proyecto completo de renovación de gran escala. Bueno, entonces eso es lo que ha sucedido un poco con la renovación, que como pequeña conclusión acá se puede decir que antes se lograron hacer unos proyectos importantes y ahora cada vez es más difícil. En la administración anterior, pues digamos, quedaron unas normas en el centro de Bogotá que decían que cualquier persona que pudiera englobar 40 metros de frente tenía altura libre y no tenían espacio público ni cargas. Entonces, producto de eso, pues apareció el B de Bacatá, que es el edificio más alto de Colombia, y el paisaje cambió. Aquí está una de las torres más altas de Bogotá, la Plaza de las Nieves. Esta es la entrada a Bogotá por la carrera quinta, entonces ahí está el B de Bacatá, y aparecieron una serie de torres, aparecieron unas 6 torres muy grandes en las manzanas tradicionales del centro de Bogotá, estas se construyeron vía cargas en la administración anterior. Entonces se hicieron edificios de 20 pisos, muchos, ¿no? Pero con muy poco espacio público y pagándole unas cargas a la ciudad. Entonces la ciudad recibe un dinero, pero ¿qué hace con ese dinero la ciudad? Pues ver qué lo hace. Es decir, yo creo que el plan de ordenamiento no es para financiarse obras, sino debe ser para que queden mejor los edificios. Se hicieron muchos edificios muy altos que para que dieran, pues se hicieron altísimos. Acá está el proyecto CityU de la Universidad de los Andes, al lado de la universidad, que tiene una torre en arrendamiento de la universidad para estudiantes, que fue una buena iniciativa y dejó unas muy buenas áreas libres en el primer piso. Pero el centro de Bogotá entonces se llenó de edificios de 20 pisos, muchos, sacaron muchas licencias, y en realidad esto le pasó a Bogotá en muchos sitios, y le está pasando a las ciudades. Las ciudades yo creo que sí tienen que tener un tope de altura libre, yo creo que hay que controlarla. En Manhattan, hemos estado mirando en estos días mucho el plan de ordenamiento territorial allá, tienen topes de alturas en muchísimos sitios, índices de construcción bajitos en muchísimos sitios, y los usos del suelo son sofisticadísimos. Allá no se puede hacer, en unas calles solo se pueden tener ciertos usos del suelo, por decir algo, relojerías, peluquerías, cosas de fotografía, y en otros sitios la altura está trancada. Entonces, al decretar la administración anterior en Bogotá,
Bogotá tiene 30.000 hectáreas y tomó 14.000, la mitad de la ciudad le dio altura libre y se pueden hacer edificios de 20 y 30 pisos por toda la ciudad. Y entonces en algunos sitios, como el centro de Bogotá, pues quedan muy apretados. Empezaron a aparecer edificios de 20 pisos en todas estas calles de 6 metros de pavimento, de 8 metros. Y ese es el nuevo paisaje de la ciudad que apareció en Bogotá y que ese decreto se derogó. Pero sin embargo ese decreto quedaron cosas importantes porque ¿qué era lo que se demostró? Era que sí se pueden hacer proyectos rápidos y fáciles y sin planes parciales. Estos eran unas decisiones muy rápidas en la curaduría, con unos índices de construcción altísimos y que el constructor tenía que pagar unas cargas, pagaba la carga y entonces pagaba el lote 3 veces y lograba hacer esto. Entonces los extremos son malos, yo creo que hay que buscar el color gris y hay que mirar entonces qué se hace con la renovación de la ciudad. Aparecieron en todo el centro muchas torres de estas. Este es el que apareció allá en el Parque del Tercer Milenio de Vivienda, también de la administración anterior. Entonces, ya para terminar y para ser breve, las conclusiones que yo pienso que hay que tener en cuenta sobre renovación urbana y como a manera de reflexión de lo que ustedes vieron, que yo pienso que para reactivar el centro de Bogotá se requiere vivienda, zonas verdes privadas, buena accesibilidad, zonas descontaminadas y zonas seguras. Es decir, es la competencia con el norte de la ciudad. La gente se sigue yendo al norte y cada vez más lejos, y se está yendo a 50 kilómetros, está yendo hasta Zipaquirá, Chía, Cajicá, porque no encuentra esto en la ciudad. Entonces hay que tener mucho talento de cómo se logra tener esto dentro del centro de la ciudad y en estos barrios como que les mostré de la ciudad Jardín como Teusaquillo y todo esto. Es un reto muy difícil llevar la vivienda, pero hay un ejemplo interesante que no se los traje porque la presentación era cortica, que se los recomiendo si lo pueden ver, que se llama Williamsburg en Nueva York. Es un sitio deprimido, un sitio industrial abandonado y con política de llevar vivienda para la gente joven y revitalizar todas las esquinas con comercio, intencionalmente, cogieron cada esquina y le pusieron una tienda, lograron hacer eso. Entonces, esto hay que mirarlo con mucho cuidado. Es que el problema de esta recuperación del centro es que es muy sofisticada, es cuadra a cuadra, es un poco lo que están haciendo en la Universidad de los Andes, que se fueron a mirar los vecinos y ver fórmulas matemáticas para el POT, que lo reglamenten. Son muy difíciles cuando la ciudad está construida. Bueno, segundo, se deben aprovechar las grandes obras de infraestructura vial, de espacio público o equipamientos para hacer renovación urbana y tener en cuenta ahí el tema de la valorización. Se requiere la participación de la empresa Renovación Urbana. La empresa tiene un papel importantísimo y tienen que ser socios con los privados. Si no tiene el papel de tener la expropiación y todo esto, es muy difícil que se logren hacer los proyectos. Se debe tener siempre un plan maestro, digamos, distinto del plan parcial, que lo haga un buen equipo interdisciplinario de arquitectos, ingenieros y con la participación de la comunidad. Se requiere la figura de la expropiación en la renovación urbana, así no se use, si no se tiene esta herramienta y sobre todo en Latinoamérica, en Bogotá, en Cali, es muy difícil sacar los proyectos adelante. Se debe ofrecer a los dueños de la tierra la alternativa de proyectos asociativos. Y para terminar, estos deben ser los incentivos. Es que yo creo que las personas que hacen renovación urbana merecen ir al cielo en línea directa. Es muy difícil sacar un plan parcial, es muy difícil hacer una fiducia, conseguir el dinero, sacar adelante los proyectos es muy difícil. Entonces, todos esos instrumentos que estábamos viendo con Jorge que nos mostró, yo creo que son interesantísimos para la conservación, me parece muy bueno la conservación de transferencia de derechos para mantener las casas de conservación y que no se pierdan. Y en las áreas de expansión de la ciudad se pueden hacer 1000 cosas, se pueden hacer una gran cantidad de instrumentos. Pero si como estrategia uno le cobra a la renovación urbana plusvalía, pues eso es un error. Uno necesita atraer a los inversionistas, a los promotores, a los constructores a que vengan. Entonces nosotros decimos, y por experiencia lo que hemos visto en la ciudad, no a la plusvalía. Acaba de salir un decreto en Bogotá de renovar unos ejes viales completos sin plusvalía. No al ICA, no al impuesto predial en los primeros 5 años. Fijar un estrato socioeconómico bajo con el fin de obtener servicios públicos económicos. No obligar a hacer BIS en renovación urbana. Esto está demostrado en una gran cantidad de estudios norteamericanos y europeos que es complejísimo por el valor de la tierra. Cuando arranca uno a comprar la tierra a 2 millones el metro cuadrado y empezar a tener BIS,
pues dejarlo libre al mercado. En proyectos grandes se pueden, pero no se puede obligar a todos. Las zonas privadas de uso comunal pueden ser espacio público. Ese ejemplo del Centro Internacional de Bogotá, todas las plazas que ustedes ven ahí en la mitad, que son como un espacio público, son privadas porque debajo tienen parqueaderos. En esto hay que tener mucho talento para poder sacar los proyectos adelante. Y el municipio debe participar en la construcción de vías y redes. Esto no todo es para el privado. Entonces yo creo que en la medida que uno tenga estos incentivos, pues puede hacer la renovación urbana. La renovación urbana la llevan estudiando los constructores en la ciudad de Bogotá durante los últimos 40 años. Si hubieran logrado encontrar caminos, salidas, empresas pues como Pedro Gómez, Ospinas y compañía, Colpatria, todos los grandes se hubieran dedicado a eso. No se dedican, no hay salidas, muy complejo y muy difícil. Entonces estos que se han metido los consideramos que son héroes y lo que hay que darles son todas las facilidades. Con esto termino, muchísimas gracias por su atención. Señor. Queda todo avasallante. Por otro lado, ¿qué pasa con las áreas patrimoniales? O sea, con todos los sectores que tienen un valor, con las áreas patrimoniales que tienen un valor histórico, que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Cali un proceso de degradación de nuestra área por San Antonio, particularmente, y otros sectores en donde se les ha llevado a un proceso de renovación urbana bastante agresivo por parte del municipio-estado. Por supuesto que queremos procesos equitativos, racionalizados, con la que la comunidad sea, no solo con la participación formal de la comunidad como se expresa, yo lo siento así, sino con una condición determinante de la comunidad también, o sea, equitativa. Eso es lo que quería saber, doctor, tan amable. Las áreas patrimoniales también. Sí. Sí, me parece que el valor del suelo debe ser el justo. El suelo catastral generalmente está como un 20% menor. Hay que reconocer, hay que ser justos y hay que pagar todo lo que sean las cargas sociales de personas que llevan mucho tiempo viviendo ahí, reconocer los negocios, reconocer el goodwill. Yo en eso estoy de acuerdo. Todo eso tiene que hacerse con justicia. La participación se debe dar desde el comienzo, se debe dar la oportunidad de asociarse, que todos puedan vivir en el proyecto, lo que está haciendo la Universidad de los Andes, la integración de la comunidad, pero al final la herramienta de la expropiación también es muy importante porque siempre habrá algunos renuentes, entonces eso es lo que le da la viabilidad al proyecto, pero sí estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. Y el patrimonio, pues también hay que protegerlo y tiene un valor distinto, y lo que habló Jorge, como herramienta que se llama la transferencia de derechos para la conservación es muy importante. Eso lo tiene Nueva York y lo tienen las grandes ciudades. Una casita que tiene 2 pisos, que es de conservación, versus un edificio que es de 10 pisos al lado, que puede construir 10 pisos, y en el barrio todos pueden construir 10 pisos menos la casita por ser conservación. No es justo que esos 2 pisos, por ser eso, se quede así de por vida. Entonces los 8 pisos de altura que podía hacer ahí encima, es lo que se llama la transferencia de derechos, que se los debe pagar a alguien que haga un proyecto de expansión en las afueras de la ciudad, de desarrollo. Entonces, ese me parece que es un instrumento que necesitan las ciudades de Colombia, pues está perdiendo el patrimonio. Sigue el panel de cierre. Invitamos al doctor Gustavo Moreno Montalvo, economista, consultor y columnista.